Bueno, esta pieza que acaban de oír es una pieza de Jan Dussek. Jan Dussek murió en 1812. Es decir, que los derechos de interpretación de esta pieza son libres, no están sujetos a ningún tipo de propiedad intelectual, salvo la de quien interprete esta pieza. Les digo esto porque hace un momento he grabado un vídeo en YouTube precisamente sobre el hurto, sobre la apropiación de lo que pertenece a otras personas y que algunas usurpan, hurtan o roban. El caso es que YouTube me ha transmitido una reclamación en la cual me dice que yo he usurpado los derechos de propiedad intelectual de quien ha interpretado esta pieza, porque un dispositivo de inteligencia artificial ha detectado que yo utilizo esta composición que aquí acabo de interpretar muy torpemente, como yo soy simplemente un estudiante de música, un aficionado, y dicen que yo he utilizado la interpretación de un sello discográfico para introducir o clausurar mis vídeos, vídeos que versan precisamente sobre el hurto y sobre el robo. Claro, esto es muy curioso. En primer lugar, YouTube debería tener mucho cuidado cuando dice que se ha reclamado por parte del titular de los derechos una interpretación musical, hasta que no se aclare realmente quién es el titular de esos derechos. El titular de esos derechos de interpretación soy yo, porque soy quien ha ejecutado esta pieza y quien ha ejecutado la sonoridad, la interpretación musical de esa pieza que utilizo en la serie de vídeos que he dedicado al libro de Prodi sobre, precisamente, el séptimo, no robarás, el hurto en la historia del comercio. No deja de ser irónico que precisamente me reclamen derechos de propiedad intelectual sobre una interpretación musical que yo mismo he ejecutado y sobre la que yo única y exclusivamente tengo los derechos de propiedad. El caso es que he tenido que impugnar naturalmente esta reclamación a ese sello discográfico, que supongo que simplemente por un dispositivo de inteligencia artificial, que menuda inteligencia, es para, no digo que es para hacérselo ver, pero sí para hacérselo oír, que confunda la sonoridad de una interpretación de un estudiante como yo con la interpretación musical de un profesional de la música que graba para grandes discográficas y que además confunde la sonoridad de un piano electrónico como es este Casio Bernstein con un Steinway & Son, que son los pianos de concierto y los pianos que normalmente se utilizan, pues es evidentemente algo digno de, si no hacérselo mirar, desde luego sí hacérselo ver. Entonces, en fin, ¿qué quieren que les diga? Seguramente en esta interpretación musical que ahora haré pública, pues se detectará también una reclamación de derechos de propiedad intelectual, en este caso de derechos de propiedad respecto a la interpretación. Vamos a ver si el sello discográfico, al ver cual Santo Tomás, ¿verdad?, quién es el intérprete, pues se convence de la evidencia. Y por favor, YouTube, que mejore, en la medida de lo posible, estos dispositivos de inteligencia artificial, porque tienen un oído que parece el de Goya en sus últimos tiempos, con todo respeto. Beethoven, ya sordo, oía mejor.